pero muy bienvenidos, muy buenos días, esto es Verdad y Vida. Muy buenos días a todos, qué bueno otra vez estar aquí en este living para poder seguir hablando de cuestiones y temas bien importantes e interesantes. Así que ahora les invitamos a pasar a nuestro living. Bien amigos, el tema de hoy, a propósito de lo que se celebra el próximo lunes 31 del corriente, la fiesta de Halloween, que tenemos que ver un poco el origen y el significado de la misma. Resulta que en Uruguay es una fiesta que hace unos pocos años que se está celebrando, sobre todo de parte de los niños, pero el origen data de muchos siglos en Irlanda, donde casualmente nuestra hija está allí estudiando y trabajando, y hoy nos decía que ya hace días que la gente, muchas personas andan con disfraces, Denise. Y uno dice, wow, qué tremendo. Es un país también cuya cultura es cristiana, pero sin embargo vemos cómo se han en muchos casos desviado hacia festividades paganas, y bueno, desde Irlanda llegó a América, a Estados Unidos, cuando en el 1840 en aquel país hubo una hambruna muy fuerte, entonces emigraron muchos irlandeses a Estados Unidos y junto con estas personas que arribaron a América empezaron a practicar sus tradicionales celebraciones. Y en Estados Unidos, luego de una saga que se llamó Halloween, entonces se expandió por todo el mundo y sobre todo también llegó a nuestra América del Sur. Sí, también vemos como ese sentir que pasa en muchas cosas, esa naturalización de todas las cuestiones, y se toman modas que vienen de otros países sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin investigar. Recuerdan que en varios programas les estábamos diciendo, bueno, traten de investigar, trate de pensar, no se crea todo lo que le digan, reflexione, tómese el tiempo. Y este es uno de los temas también que durante muchos años, que ya tiene aquí también como cierta moda, en el Uruguay, bueno, los cristianos siempre estamos tratando de acercar la verdadera y la verdad información acerca de esto que viene ya de pueblos paganos de hace miles de años atrás, los deltas, los druidas, sectas satánicas, que comenzaron con todo un ritual y más que nada todo una adoración a Satanás. Eso se va propagando, se va modernizando las maneras de hacerlo, pero se va haciendo lo mismo. Entonces, cuando uno como cristiano plantea al otro, porque lo que quiere bueno para uno, lo quiere también para el otro, ¿no? A veces las personas dicen, no, eso es un cuento de hadas, es una fantasía, pero después vivimos todas las consecuencias, ¿no?, de muertes que están sucediendo en nuestro país y que tienen que ver de una u otra manera también con esta práctica que la gente se engancha y sin darse cuenta o sin quererlo también está haciendo rituales a Satanás. Este término de Halloween, que tiene que ver con la fiesta de los santos, que de santo tiene poco, pero es lo que sucede cuando se instaura una fiesta pagana. El Papa trata de neutralizarla inventando o creando algo en paralelo que lo neutralice, pero luego vamos a hablar de lo que es la batalla espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, que esto no se trata de tradiciones, de culturas, sino que se trata una batalla, una guerra entre el bien y el mal, entre el mal y el bien, cuyos representantes son por demás conocidos para nosotros y para muchos también, porque se trata de Satanás y de Dios, el Creador. Entonces, Halloween, este término nace en el 1745, aunque la práctica en sí viene de siglos antes de Cristo, y tiene que ver con el pueblo celta, como decía Denise,
donde se hacían rituales que nada tiene que ver con esta festividad que conocemos en nuestro país, donde los niños salen disfrazados de brujos, de demonios y de otras cosas a pedir caramelos y dicen treta o truco, también en muchos lugares lo vemos. Pero el asunto es que San Jaín, o Dios de la muerte, dividía un poco las aguas, era el fin de la temporada de verano y luego venía el otoño y el invierno, entonces era como separar el calor del frío, la luz de la oscuridad. Y ellos creían que en ese momento los espíritus de los muertos andaban sueltos y tenían que de alguna manera ahuyentarlos, y para eso se disfrazaban. Pero para nosotros sabemos que para los satanistas es la Navidad, así como para los cristianos el 25 de diciembre celebramos la Navidad, es decir, el nacimiento del Señor Jesucristo. Los satanistas celebran en este día el máximo día del año para la adoración satánica, donde se hacen rituales. En el caso de Michael Aquino, que fue el creador de la Iglesia de Satán en California, junto con Anton LaVey, esto data del siglo pasado, década del 60, fines del 50, principios del 60, donde también escribieron la Biblia satánica. Anton LaVey era amante de Marilyn Monroe, que tuvo una muerte muy misteriosa y seguramente estaba afectada por la práctica de este hombre que tocaba el piano donde esta mujer bailaba. Y empezaron entonces con la adoración de Satanás, y Anton LaVey un día dijo que agradecía a los cristianos por permitir que sus hijos se disfrazaran y celebraran a Satanás, en lo que es la Navidad de los satanistas. Y sepan que cuando uno lee la historia de la creación del satanismo, Michael Aquino tenía una hija que se llamaba Helen, que cuando cumplió los 12 años estaba lista para ser violada en un altar en honor a Satanás, y luego iba a ser sacrificada. Porque sí, ¿no? Como si fuera poco la violación, luego la sacrifican. Sepan, damas y caballeros, que en esta fecha desaparecen muchos miles de niños, sobre todo en Estados Unidos, porque muchos de ellos, si bien son secuestrados por sus padres cuando están divorciados, muchos son sacrificados en este ritual satánico celebrando el 31, la noche del 31. Esto no es un juego, ni es simplemente una tradición, esto es real. Es una fiesta pagana, satánica, donde se sacrifican muchas vidas, se hacen rituales y de hecho en algunos países prohíben la venta de gatos negros porque se sabe que van a ser usados en un ritual, me refiero a la venta próximo a la fiesta de Halloween. Esto es realmente salado, Denise. Sí, realmente uno... investigando, sabiendo, conociendo, ya desde hace muchos años, como les decía, tratamos siempre de acercar la información de la realidad y la verdad. Bueno, después cada uno de ustedes sacará las conclusiones y hará lo que crea más pertinente, pero así también en los niños, más que nada pequeños, imagino el terror y el horror de ver esas máscaras tan espantosas, porque cada vez se hacen más implementos al respecto, o jugar con un cuchillo que ¿verdad?, que te lo atravieso, cuando no es un juego, cuando en nuestra sociedad también están sucediendo esas cuestiones. Para mí, lo que hace a esto no es un juego. Uno tiene que tener cierto respeto, no le tenemos miedo, pero sí respeto, porque sabemos y entendemos toda la maldad que se desata a través de estas prácticas, estos rituales, que usted crea o no, igual se están haciendo, se están practicando, y traen influencias de maldición sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país. Y después
tenemos las problemáticas, miren todos los jóvenes que se están suicidando, toda la violencia ejercida que hay en las calles también, no solo intrafamiliar, sino también a nivel social, y un montón de cosas más que después decimos, ay, ¿por qué? ¿Qué pasará? Bueno, tiene que ver un poco con todo esto que ahora le estamos acercando, y la influencia que tiene más que nada sobre los más vulnerables, los más pequeños, es terrible, porque después vienen, tenemos en consulta, bueno, esos niños que no pueden dormir, se los deja ver películas de terror y películas muy fuertes de terror, pero muy fuertes de terror. Los chiquilines la consumen como un caramelo, como cualquier otra cosa. Entonces, porque bueno, los padres por falta de tiempo, por falta de atención, no se están fijando en lo que están viendo, lo que están jugando a través de los juegos, ni que hablar, los videojuegos interactivos ahora que cada vez son más de este tenor de muerte. Usted no está pensando por qué se está celebrando tanto la muerte, de una u otra manera. Bueno, empiece un poco a asociar y a sacar conclusiones, porque hay que hacerlo ¿para qué? Para prevenir, para cuidar y más que nada también cuidar a los más vulnerables, a la niñez y la adolescencia. Como siempre decimos, los adultos, la decisión que quieran tomar está bien porque es su decisión, si así lo cree pertinente o conveniente. Después, obviamente, vienen las consecuencias y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes que en Medicina Legal de Colombia se reportó en el 2020 1.579 desapariciones de niños, de los cuales 811 aparecieron vivos, 10 muertos y 758 nunca se supo el paradero de ellos. Por eso la Policía de Infancia y Adolescencia entregó algunas recomendaciones para que durante la celebración de la noche de Halloween no se pierdan los niños. Por ejemplo, no dejarlos solos, tratar de anclar algún elemento a los menores para evitar que se alejen, mantenerlos a 1 metro de distancia, cada menor deberá tener supervisión siempre de un adulto responsable, no permitir que los niños reciban bebidas o elementos de personas extrañas, evitar asistir a lugares con aglomeraciones. Claro, en nuestro contexto aquí somos pocos y nos conocemos, pero Dios quiera que nunca lleguen estas cosas que ya están pasando en otros países. En Chile, en Santiago, revelaron 25 niños que se perdieron durante la celebración de Halloween en 2015, lo anterior era en el 2020. Y según el FBI, en 2020 hubo 365.348 desapariciones, que esto entraron en el NCIC, que es la sigla en inglés del Centro Nacional de Información Criminal, que es la base de datos central de Estados Unidos para rastrear información relacionada con el crimen, y esto está desde 1967. Entonces, en 2019 y 2020 las desapariciones fueron muy similares en Estados Unidos. Estamos hablando de cientos de miles de niños desaparecidos. Y uno dice, ¿cómo es que nadie se entera de esto? ¿Cómo no sale en los informativos? ¿Saben por qué? Porque solo los casos más resonantes logran colarse en los medios de comunicación. Sin embargo, dice la nota, no todas las historias de menores desaparecidos tienen difusión en la prensa. Existe un porcentaje elevado de niños afrodescendientes, como ustedes saben son muy discriminados, y también niños latinos que también son o somos discriminados, donde estos casos muchas veces no los conoce la opinión pública porque no salen en los medios. Somos de alguna manera despreciables, descartables para muchos, y entonces como que no somos dignos de salir en los noticieros si desaparece un niño de estas razas, ¿no? Esto genera mucha preocupación. Y tenemos también el testimonio de Ramírez, un señor que estuvo por 20 años en el satanismo, de origen puertorriqueño. La familia del papá lo ingresó a los 8 años a estas prácticas y estuvo atrapado en la santería, espiritismo, espiritualismo,
y entonces profundizó en estas prácticas al irse a Nueva York, donde se especializó en brujería, hechizos, maldiciones y proyección astral. Ramírez dice que estuvo poseído por demonios durante 20 años y se toma muy en serio el hecho de exponer a este tipo de prácticas que son satánicas y ocultistas. Entonces, sepan, señores, que cuando hablamos de estos asuntos no estamos tratando de asustar a nadie, estamos exponiendo a la luz y a la opinión pública la verdad de estas cosas. Si usted no quiere creer, no lo crea, usted tómelo como lo desee, pero es nuestro deber ético, moral y espiritual informar a la gente acerca de estos asuntos que tienen que ver con la espiritualidad de la gente y va más allá, reitero, de una práctica simplemente de una celebración divertida para los chicos y chicas. Entonces, Ramírez estaba enviando una advertencia de lo que decía, como les comentaba, Anton LaVey, el creador de la Iglesia de Satán y autor de la Biblia satánica. Todos los padres cristianos, quiero agradecerles que permitan que sus hijos celebren al diablo una noche al año en Halloween. Y esto es realmente lamentable, que hijos de cristianos, ya sean católicos o protestantes, se presten para celebrar a Satanás. Es como alguien que está casado y un día le dice a su esposa o esposo, bueno, hoy me tomo el tiempo y dame el permiso que voy a ir a cometer una infidelidad. Lo vemos ridículo que así sea, ¿no? Pero referido a Dios sucede lo mismo. Si yo soy cristiano, si yo sirvo a Dios, no puedo darme el lujo, por así decir, de un día al año celebrar en una fiesta satánica que es la Navidad de los satanistas. Así como un satanista no vendría a una iglesia cristiana a celebrar la Navidad, salvo que venga infiltrado con la idea o la intención de causar algún daño, nunca lo haría. Eso es así. Entonces, Anton LaVey agradece a los padres cristianos por vestir a sus hijos, cambiar su identidad, sacrificarse espiritualmente. Y Ramírez decía, Jesús nunca tomó al diablo a la ligera en las Escrituras, siempre lo confrontó, no habló con él, sino que lo confrontó. Eso es lo que como cristianos también tenemos que hacer en este tiempo, confrontar. Tenemos alguna imagen ahí que por demás conocida, pero para que ustedes vean. En ese caso vemos una fotografía de un producto que vende Amazon, entre tantos otros, para rituales satánicos. Distintas cosas, objetos, hasta para el celular, que Amazon está comercializando. Ya el ocultismo dejó de ser ocultismo, ya está expuesto a la luz para que todo el mundo se naturalice con estas prácticas, e inclusive los jóvenes, los adolescentes, en una noche de diversión, juegan la tabla Ouija o consultan a los espíritus y con esto no se juega, señores, esto son cosas reales. Cuando vemos, Jesús dijo, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y vaya que Satanás está siendo exitoso en lo que él hace. Bueno, Denise, vamos a leer lo que dice la Biblia. Perfecto, acá en Efesios 6, 10, que habla sobre la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchas gracias, Denise. Bueno, acá el apóstol Pablo es muy claro, nos dice que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Hay gente que cree que porque vive una vida noble, una vida realmente buena moral, buenas costumbres, está protegido, y que por ser buena persona Satanás no lo va a atacar. Pero no es así. Los mejores cristianos han sido los más atacados. De hecho, Satanás ataca el cristianismo y usa muchas veces gobernantes y hasta familiares de los hermanos cristianos, pero difícilmente ataque otras religiones porque no son una amenaza para él. El cristianismo sí lo es, porque Cristo dice que pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre y pisó el lagar de todos los demonios y venció a Satanás en la cruz, porque cuando Satanás creyó que lo había conquistado matándolo, Jesús se levantó de la tumba y vive y reina por los siglos de los siglos, sentado a la derecha del Padre. Entonces Jesús nos enseñó al respecto y nos dijo que Satanás viene a robar, roba la paz, roba la dignidad del hombre, roba la salud, roba el matrimonio, la pareja, los hijos, los manda a las drogas, los manda al suicidio, hace que se cometan crímenes, provoca accidentes fatales, un sinfín de cosas que traen desgracias a las familias, por más buenas que sean las familias. Y uno dice, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios sigue estando, pero uno debe saber cómo protegerse y cómo de alguna manera neutralizar esos poderes de oscuridad que están atacando a la humanidad con la intención de robar, matar y destruir. Por eso el apóstol Pablo decía que debíamos vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las estrategias del diablo. Y entonces da por sentado que hay acechanzas y estrategias de Satanás en contra de los creyentes, en contra de los cristianos, y asegura que no tenemos lucha contra la suegra, ni la esposa, ni el hijo, ni el vecino, ni el compañero de trabajo, sino contra principados, potestades, que esto estamos hablando de un ejército de demonios organizados en distintas jerarquías que están en el espacio celeste, andan en la atmósfera y más arriba de ella, y andan buscando a quién devorar, dice la propia Biblia. Entonces, estos son gobernadores, potestades espirituales, huestes espirituales de maldad. Y hay gente que intencionalmente vende su alma al diablo para tener poder de Satanás, para conquistar lo que quiere en esta vida, sean mujeres, si se trata de hombres o viceversa, sea plata, poder político, etcétera, etcétera. Es decir, a cambio de una muy buena vida en esta tierra, venden su alma por la eternidad sin saber que de allá no hay retorno, o desconociendo o no importándole nada. Nosotros sí sabemos por la palabra de Dios que cuando nos vamos de este mundo no hay retorno, no hay misa, no hay vela, no hay nada que lo saque. Tampoco hay purgatorio, hay cielo y hay infierno. Entonces debemos tener conciencia de que esto es real y no jugar con Satanás, no jugar con prácticas o rituales ocultistas, porque cuando se entra ahí no es fácil salir. Satanás no suelta fácilmente a sus víctimas. Nosotros que hemos trabajado en exorcismo o en liberación de muchas personas que han estado atadas al ocultismo, sabemos cómo es la manifestación espiritual demoníaca que se desata en estas personas cuando invocamos el nombre de Jesucristo para liberar a estas personas
reitero, de esas ataduras e influencias diabólicas. La Biblia, a través del apóstol Pablo, asegura que va a haber un día malo, pero para poder resistir, dice, tenemos que tener la armadura de Dios. Si usted no sabe cómo colocársela, bueno, puede comunicarse por nuestro WhatsApp y le vamos a explicar cómo hacerlo para que tenga las herramientas espirituales y usted pueda estar protegido, también su familia. La verdad es la palabra de Dios, por eso dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad es poder y nos hace libres. Y da una serie de elementos que conforman la armadura de Dios, la cual todos necesitamos para estar protegidos. Sí, acá claramente nos habla de una cuestión espiritual, porque sabemos y entendemos también a través de todo lo que aprendemos de la Biblia y experiencias también personales, porque creo que muchísima gente está teniendo experiencias personales en lo que hace a lo espiritual. A mí a veces me pasa que en el consultorio hay personas que dicen, no sé, no entiendo, sueño con determinadas cosas o veo, y no es que esté esquizofrénico, no es que tenga alucinaciones, sino que esos seres espirituales llamados demonios se presentan a las personas. Y esas manifestaciones que dicen que no tienen nada que ver con Dios, hace a la enfermedad, a todos los tipos de enfermedades, ¿sí? Hacen a la maldad, hace también a la violencia. Todo lo malo que está sucediendo tiene que ver entonces con esta espiritualidad mala que viene desde el propio infierno. No lo vemos, pero sí vemos sus manifestaciones, pero les vuelvo a decir, hay personas que sí lo ven y hay personas que se comunican o incorporan esa maldad llamadas demonios. Por ejemplo, Denise, hay patologías que para la psiquiatría no tienen una explicación acerca de la causa. Vos que tanto sabés de ciencia en salud mental, como también manejás el tema espiritual del lado de Dios, porque hay gente que lo maneja, pero del otro lado, nosotros sabemos cómo funciona el mundo espiritual del otro lado y conocemos el mundo espiritual del lado de Dios. El que está en lo oculto conoce su lugar, pero no conoce el lado de Dios. Entonces ahí hay una ventaja. Por eso el apóstol Pablo dijo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué patología, por ejemplo, que son tan comunes, vos las atribuís a una influencia demoníaca? Sí, bueno, lo que hace a la esquizofrenia, a la psicosis, la ciencia no tiene una explicación cierta de por qué esas personas viven ese mundo tan cruel y tan atormentado, porque la persona escucha, ve cuestiones que son totalmente irreales, pero malas, que los ponen mal y les dan esa sensación de que les va a pasar algo malo, ¿no? De que alguien muere, de que ellos mueren, de los extraterrestres, un montón de cosas que la ciencia dice, bueno, vamos a llamarlo, por ejemplo, síndrome de automatismo mental. O sea, le ponemos nombres, sí, claro, porque para la ciencia hay que constatar y poner nombres. Pero en realidad no se sabe al día de hoy de dónde es que surgen, porque tampoco está asertivamente declarado por la ciencia que tiene que ver con algo genético. No hay genes que vengan para esto, ¿no? A lo que hace a los demonios y los espíritus. Y otro tanto de cosas más. Y otra cuestión que hace a esto también, y que ahora me hiciste acordar, es que, bueno, también hay muchos profesionales, y hablamos también de los que hacen a las ciencias sociales, que se están abriendo a esta espiritualidad, pero que se están abriendo para la maldad. Porque usted ahora, si puede ver en los perfiles de muchos psicólogos, por ejemplo, hacen registros akáshicos. Esos registros akáshicos tienen que ver con seres de una antigüedad que eran como un brujo en aquel entonces puede ver el futuro. Cuidado, cuídese dónde va, porque ahora también los profesionales se están abriendo a la espiritualidad, pero lamentablemente se están abriendo una espiritualidad del mal y no del bien. Damos gracias a Dios porque en este programa les vamos a acercar
muchas entrevistas acerca de profesionales cristianos. Hay una asociación llamada CUPS, Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, que formo parte, tengo privilegio de serlo, donde ahí hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay odontólogos, hay trabajadores sociales, todos que tenemos la misma fe y la confianza en Dios. Y les vamos a traer esas entrevistas. Muy bien, entonces se nos va el tiempo rapidísimo. Sí, se nos fue rapidísimo. Pero queremos invitarlos para el próximo lunes, que vamos a estar recordando la reforma luterana o protestante. Vamos a estar hablando sobre eso. Muy importante ese tema. Les deseamos muy buen fin de semana y recuerde que Dios le ama. Bendiciones para todos. Hasta el lunes entonces.